Ya estamos ya pues preparados para recibir. Dice que tenemos que estar dispuestos a comer, y por mucho que tú ves una comida muy hermosa, muy preciosa, muy rica, si no tienes hambre pues no te provoca, ¿no? Si hoy nos hemos congregado aquí es porque verdaderamente tenemos hambre del Señor. Hay hambre, dice que el Señor derramaría hambre y sed de justicia. Y pues estamos respondiendo al hambre del Señor. Y no solamente eso, sino que estamos descubriendo que en Él tenemos la mejor comida que podamos encontrar. Hoy vamos a compartir realmente sobre dos fuerzas que empujan al pueblo, no solamente al pueblo de Dios, al mundo entero, y es la fe y es el miedo, el temor. No estoy hablando del temor a Dios, sino miedo, temor, terror. Todo lo contrario del amor es el temor, es el miedo. Por esa razón, hay de estas dos fuerzas que se están enfrentando hoy en día, y tenemos que estar bien entendidos de que no obra en ese miedo la justicia de Dios, sino a través de la fe. Ahora bien, si dejamos que el temor se desarrolle en nosotros, es tan fuerte el temor, el miedo, porque a veces confundimos el temor a Dios con el temor. No, temor a Dios es respeto a Dios, ¿sí? Y miedo o temor, ya eso es otra cosa, es lo completamente opuesto al amor y es completamente opuesto a la fe. Y es un sentimiento muy antiguo. Si nosotros vamos a ver desde Génesis, vamos a encontrar que este sentimiento, vamos a llamarle sentimiento, pero realmente es una fuerza que inmoviliza en nosotros el proceder de Dios. Por esa razón el Señor dice, no temáis. Y cada vez que le aparecía a los discípulos, decía, no temáis, no temáis, no temáis. Cuando le apareció allí a aquellos pastores, cuando Jesús pues nació en aquel pesebre, decía, no temáis porque buenas de gran gozo. Porque inmediatamente el ser humano tiene la tendencia de enseguida, cuando ve algo desconocido, se asusta. No se admira, se asusta. Y ahí nos debilitamos. Cuando viene ese temor, nos debilitamos. Temor a esto, temor a esto, temor a aquello. Y todo eso va perdiendo el efecto en nosotros, lo que es la fe, lo que es el amor. Y todos estos sentimientos que realmente son virtudes de Dios. Porque tanto el amor como la fe, como la esperanza, todos son virtudes de Dios. Son sentimientos, son regalos de Dios para nosotros, para poder caminar por este mundo o enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Y esas virtudes, o póngale fruto, se tienen que desarrollar en nosotros. Pero ¿cómo se van a desarrollar? Pues emprendiendo un camino en el cual vamos nosotros a estar constantemente enfrentando esos temores, pero ganándole al temor. O sea que tenemos que estar bien entendidos en eso. Se ha derramado mucho miedo a la tierra. Miedo a lo desconocido, miedo a lo porvenir, miedo a lo que va a pasar, miedo a las enfermedades, y todos son temores. Por esa razón tenemos que tener una fortaleza en nosotros para poder contrarrestar todos esos dardos. El miedo se produjo desde el principio, desde el huerto del Edén, ahí se produjo este temor, que es lo contrario al amor de Dios, que fue cuando ellos optaron por comer por causa del temor. Porque lo que la serpiente le dijo, si ustedes comen de este árbol van a conocer mucho. Dios no quiere que ustedes conozcan. Y van a saber como Él, si comen de este árbol. Y eso pues les dio pues cierto deseo de alcanzar algo que ellos creían que no habían alcanzado. Dios hizo al hombre sabio. Dios cuando hizo a Adán y a Eva, los hizo con una sabiduría increíble, porque hasta Adán puso nombre a todos los animales, tenía comunicación con Dios, conocía todas las cosas conforme Dios le dio la facultad para poder entender todas las cosas de Dios. Pero el temor lo llevó, el temor, a morir, porque la palabra que le dijo la serpiente es que Dios sabe que si ustedes comen de este árbol van a saber más.
Y efectivamente se le abrió una compuerta de entendimiento natural que los llevó a desarrollar ese miedo en ellos, que inmediatamente ellos se vieron en la condición que habían alcanzado y se escondieron. Siempre el temor nos lleva a escondernos, a huir, a andar fugitivos. A veces en nuestros propios pensamientos nos hacemos fugitivos nosotros también. Y eso fue lo que ocurrió cuando el hombre desobedece en el capítulo 3 de Génesis. En el verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos sabían el bien. Ellos vivían sabiendo el bien, porque ellos tenían una relación con Dios perfecta, una comunicación perfecta en Dios. Ellos no conocían el mal, no conocían hasta ese momento, no conocían el mal. Y quisieron conocerlo. Mucha gente pues se ha desarrollado más en el mal que en el bien, ¿no? Porque es el árbol que comió. El apetito que les dio ellos, no porque la fruta era más bonita, sino que la codicia de aquellas cosas de alcanzar algo que no sabemos. Y ahí se introdujo el miedo. Ahí se introdujo el miedo desde ese tiempo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y también era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Descubrieron su desnudez, su incapacidad. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, porque en esa comunicación ellos vivían. Todo el tiempo que vivieron, sabe Dios cuánto sería todo el tiempo, porque recuerden ustedes que la vida de ellos fue 900, que sé yo, cuántos años, o sea que no sabemos así exactamente el tiempo. Pero ellos estaban acostumbrados a la presencia de Dios. Para ellos eso no era nada nuevo. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oyeron la voz de Dios, ya no la escucharon dentro de ellos, la escucharon fuera de ellos. Y se asustaron y dijeron, ¿ahora qué vamos nosotros cómo nosotros vamos a enfrentar a Dios en esta condición? Y se escondieron de Dios. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿En qué condición te has quedado? ¿Por qué has comido esto? Entonces él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Cuando ellos comieron ese fruto, entró el miedo. Hasta ese momento no había miedo. Por eso el Señor nos está enseñando a través de la fe, porque dice que la fe es el escudo que hace apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es un escudo. Entonces el Señor no nos ha dejado solos, ni nos ha dejado desvalidos, sino que nos ha dado un escudo para poder escudarnos, ya no dentro de los árboles, sino a través de ese escudo de la fe, que es el mismo. Esa semilla de fe ha sido puesta en cada uno de nosotros. Y mientras más se desarrolle esa semilla de fe, vamos nosotros a ir echando a un lado todo ese temor que nos debilita. Porque el temor, ¿sabe qué, hermano? Va debilitando tu fe. Y llega un momento que se hace infructuoso, o sea, no da fruto esa fe. Porque el temor la va oprimiendo, la va apagando. Entonces, estamos en un campo de batalla con nuestra mente, con nuestro corazón, pues entendiendo que Dios tiene control de todas las cosas y nos ha capacitado para que echemos mano a esa vida. Dice, échale mano a la vida eterna que ha sido puesta en ti. ¿Cuál es esa vida eterna? Jesucristo que está en nosotros. Y nosotros podemos echar mano a ello. No estamos nosotros desarmados. El Señor tiene una conciencia de ejército, porque Él habla de su pueblo como mis ejércitos. Mi pueblo, mis ejércitos. Cuando todavía eran esclavos en Egipto, Él les decía mis ejércitos.
mi pueblo, mis ejércitos, y eran un montón de esclavos. Pero la mira del Señor en la fe, que Él nos enseña cómo somos o cómo vamos a ser, Él nos ve capacitados, porque nos ha capacitado. Dice, así permanecen la fe, la esperanza y el amor. La fe nos capacita en todo. La esperanza es el resultado de esa fe, porque esperamos sabiendo que sí es, porque en Dios todas sus promesas son sí y son todas amén. Y en amor, porque en el amor está todo reunido. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú amas, o tú sabes que una persona te ama, vamos a ponerlo así bien natural. Cuando tú sabes que esa persona te ama, tú no le tienes temor. Tú no temes pensar qué le diré, qué palabra. No quiero que me salga una palabra que pueda ofenderla. No, hay una absoluta confianza. Por eso los niños pueden hacer lo que sea, pero saben que sus padres los aman. Se desarrolla en ese amor, en esa seguridad y en esa confianza. Cuando los niños no tienen eso, entonces se crea en ellos un ambiente de temor tan grande que no confían en nadie, porque se desarrolla ese temor. Entonces nosotros sabemos que se ha desarrollado esa vida de fe en nosotros a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, que vino a plantar esa semilla en nosotros para capacitarnos. Ya sabemos que el miedo es un producto del hombre caído. Ya sabemos eso. Ya está bien enseñado, bien hablado, se ha predicado. Vemos que el mundo siempre proyecta ese miedo. Porque es fácil a través del miedo poder dirigir la gente. Porque los grandes dictadores de la historia producían tremendos temores. Ellos empezaban a inundar terror a través de, matando, haciendo aquellas cosas, apresando a la gente. Yo me recuerdo cuando entró el comunismo en Cuba, lo primero que hicieron por todas las líneas de televisión, de canales, enseñarle a todo el pueblo cómo fusilaban a la gente. Yo vi mucha gente fusilada en Cuba por la televisión, para que tomaran conciencia del terror, para que tomaran conciencia que era un gobierno de terror. Y todo el mundo veía aquello. ¿Cómo los mataban? Abrían primero sus zanjas y los ponían un montón. Tiraban, y ahí caían plum, y ahí le daban tiro de gracia y los tapaban. Eso, yo vi mucho de eso. Lo que hace 53 años que hay comunismo en Cuba, que ahora todos son jovencitos, quizás ni se acuerdan de eso, pero yo viví eso. Y muchos de mi edad vivimos eso. Y eso nunca se nos olvidó. Y eso sembró terror, eso sembró miedo y un temor tal de que ya tú consentías cualquier cosa por tal de no verte en esa situación de que estuvieras apresada o decir una palabra en contra de ese gobierno que con mucha facilidad mataba a la gente. Esa es la forma de actuar de una tiranía, de gobiernos tiranos, y esa forma en que pueden dominar, como pasó en Rusia, como han pasado en muchos países, y nosotros pues hoy podemos estar más informados a través de internet, tenemos muchos medios de comunicación ahora que antes no teníamos. Antes nos enterábamos así. Me recuerdo la revista Selecciones daba algunos hechos de lo que había pasado en Hungría. Yo apenas tenía como 10 años cuando yo leí de eso y yo me aterré tanto que para mí la palabra comunista o comunismo era terror. Escuchar yo esa palabra, era terror, porque eso se sembró en mí. Porque vi eso, vi cosas horribles, cómo los tanques de guerra pasaban por arriba de la gente, cómo los aplastaban. Yo vi eso en la televisión y vi cosas así. Y eso realmente el hombre ha dominado a través de los siglos, a través del temor. Pero el reino de Dios es un reino de amor, de fe, de justicia. Es todo lo contrario de lo que hemos tenido nosotros que ver o que vivir, ¿no? O que experimentar. Entonces, estamos nosotros en medio de en estos momentos, de este reino, enfrentando y descubriendo los temores que hay en nosotros, porque mira que vivimos con temores.
Y este es un tiempo que se está dando muchas noticias de esto, de aquello, de no sé qué, de que va a pasar esto, de que hay tanto por ciento de gente que se está muriendo de cáncer, y hay tanto por ciento que no sé qué, y otro que tú dices, ay Dios mío, ¿y esto? Ojalá no me alcance, que hay una plaga de no sé qué por allá, ¿verdad? Esa plaga que hubo, la fiebre esa porcina por acá y otra cosa por allá, y tú dices, bueno, pues ¿dónde nos vamos a meter? ¿En dónde? Dios no quiere eso para su pueblo. El Señor no está proyectando eso, Él está proyectando amor, confianza, fe. Él nos ha dado todas las armas para poder nosotros contrarrestar lo que viene en este postrer tiempo. Es un tiempo difícil, pero es un tiempo glorioso. Porque es un tiempo que podemos desarrollar la fe en medio de una condición adversa. ¿Cómo tú aprendes a nadar si no te tiras en el agua y palmeas ahí en el agua? Mira, aunque te den lecciones afuera, cuando tú te tiras en el agua, tú vas a tragar tus buches de agua. Porque ahí es donde se aprende a nadar. Cuando los soldados van a la guerra, ellos antes fueron entrenados para poder hacer frente a lo que tienen que hacer frente, porque si llegas allí y no saben disparar un tiro, ¿qué va a pasar? Entonces nosotros estamos siendo entrenados en este tiempo, con conciencia de que estamos siendo entrenados. Por mucho tiempo el pueblo de Dios vivía una fe fingida, porque hay fe fingida. Y hay fe que no es, hay fe que es de labios para afuera, pero más nada, acá adentro nada. Pero fue un tiempo que Dios permitió que pasara, dice, hubo un tiempo en lo cual el Señor pues lo dejó pasar, porque era el tiempo en el cual cada uno andaba lo que hacía, lo que le venía en gana. Así dice la Escritura, cada cual hacía lo que le venía en gana. No había orientación, cada uno tomaba su religión a su manera. Y cuando tú le preguntabas a veces a la gente, ¿qué tú eres? Yo soy católico a mi manera. Yo decía, ay, qué religión más rara esta, a su manera. Todos decían, no, yo soy a mi manera. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Porque no estamos nosotros siendo motivados o movidos por una religión. No estamos ya en ese tiempo, hermano. Estamos viviendo una realidad. Y esa realidad es la que va a enfrentar estos tiempos. Son tiempos difíciles, pero son tiempos gloriosos. No hay que tener ese miedo ni ese temor, porque son tiempos gloriosos. Dios puede abrir camino en el desierto. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas veces no lo hemos repetido y lo hemos cantado? ¿Verdad? Y no, para Dios no hay nada imposible, pero nomás nos pisa un callo y ya se nos parece que se nos acaba el mundo. ¿Por qué? Porque el callo es mío. Si fuera de otra persona le decimos, no te preocupes, el Señor tiene control. Pero cuando nos pisan a nosotros, entonces, pues ahí sí que la cosa está difícil. Entonces, ahí es donde estamos nosotros aprendiendo, estamos en este tiempo. Jesús vino a deshacer el temor. Él vino a deshacer el temor. Y vamos a leerlo. En Primera de Juan 3:8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras. Bueno, vamos a leer desde el principio ahí como dice que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Si Él vino a deshacer las obras del enemigo, Él deshizo las obras del enemigo. Pero ya yo consiento de que yo pues permanezco en ese temor, pues ya yo soy que voy a estar sufriendo. Vamos a declarar eso, ¿verdad? Dice que el Señor vino a ser el autor y el consumador de la fe. En Hebreos 12, capítulo 12, Hebreos 12, versículo 2, el Señor establece la fe. Autor. Él produjo la fe. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en las circunstancias, no, puesto los ojos en Jesús, el autor y el que consumó la fe. O sea, Él vino
como aquel que principió, aunque sabemos nosotros y podemos leer nosotros aquí las historias de todos los grandes hombres de Dios que presentaron una fe increíble, como Abraham, como Noé, como todos. Pero Jesús vino a ser el autor de esa fe y el que la consumió, el que la mostró. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él vino a traernos la seguridad a través de esa virtud. Todo lo que es virtud es lo que viene de Dios, que permanece, pero que se tiene que desarrollar en nosotros. Porque ciertamente la fe se tiene que desarrollar en nosotros. Tiene un proceso. Y los mismos discípulos lo entendieron. Señor, aumentanos la fe. Le dijeron a Jesús. Señor, aquí tengamos la fe tuya. Aumentanos la fe. Porque ellos se sorprendían de ver los hechos de Jesús. Y ellos no tenían esa fe. Por eso le dijeron al Señor, la única forma que podemos hacer es que con una varita mágica tú hagas así. No, se va a ir desarrollando a medida que voy caminando, entendiéndolo y poniéndolo a prueba. Por eso es que vienen tantas pruebas y nosotros tenemos que echar mano a eso y tenemos que desarrollar eso. Sí, Señor, tú tienes control de todo. Aún a veces vienen situaciones que tú dices, de aquí, ¿quién me saca? El Señor es el único que puede hacerlo, no hay otro, porque Él es el autor, Él es el consumador, es el que vino a desarrollar esa fe, ¿dónde? En nosotros, en cada uno de nosotros. Y estamos en ese proceso. Dice aquí también, a través de esa fe, el Señor nos capacita a enfrentar todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos nosotros en un proceso de agradarle a Dios en alabanza, en adoración, en expresión a Dios. Nunca se ha cantado a Dios como se canta ahora. Ahora se está cantando a Dios. Todo el mundo está cantando a Dios. Antes no era así. Era todo más limitado. Pero de un tiempo para acá se ha soltado esa alabanza conforme a las profecías, porque las profecías dijeron eso, que brotaría la alabanza en la tierra y la justicia de Dios también, y que su alabanza brotaría en toda la tierra, y eso no se sabía cómo iba a ser que la alabanza se brotara en toda la tierra, si solamente el pueblo de Israel eran los únicos que conocían a Dios. Eso eran profecías que ni los profetas entendían. Ellos daban la palabra, pero ellos no sabían cómo Dios iba a hacer este tremendísimo milagro de que la tierra entera le alabara. Y hoy nosotros vemos, al otro lado del globo, hay gente alabando al Señor en este día. Y hace unos años atrás, ¿no? Hay conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Y eso lo estamos viviendo nosotros hoy. Dice que para poder andar en el Espíritu, tenemos que, esa fe se tiene que desarrollar en nosotros. Esa fe es Jesús. Esa fe es el Señor en nosotros. No es porque simplemente digamos, bueno, déjame ver cómo hago que se desarrolle esa fe. Voy a leer mucho sobre la fe. No, la fe sin obras es muerta. Cuando viene la situación, la incapacidad, echa mano a la fe. Señor, tú dices ahí que la fe es la fuerza que tú nos das para enfrentar toda situación. Pues yo quiero desarrollar esa fe. Acércate a Él y Él se acercará a vosotros. Es el único que puede hacer que estas cosas sean posibles, hermano. No hay más nada. Mira, los políticos quieren que tú les tengas fe. Hay fe enfermiza. Sí, sabemos que tenemos que hacer las elecciones, todo. Eso es parte de lo que vivimos aquí en la tierra. Pero no es mi fe, como mucha gente que se pone su fe en un hombre, en una persona, y se defrauda. Y entonces, ay, me ha defraudado esa persona porque había prometido tal cosa y no lo ha cumplido. Pon tu fe en el Señor. Y no te ocupes que las cosas van a caer por sí mismos, pero solidízate. O sea que hazte sólido en lo que Dios realmente ha puesto en ti. Hazte fuerte en medio de esta situación. Dice aquí también, yo quiero que veamos un ejemplo. Me gusta mucho el ejemplo de Habacuc. El libro de Habacuc, este hombre pudo desarrollar en medio de los tiempos, de la situación que estaba viviendo, una fe inquebrantable.
Y quizás muy poca gente predica de este hombre. Habacuc es un profeta de los profetas menores. Y este hombre estaba viviendo una condición que como profeta él podía ver, porque dice, y Dios le dejó ver la profecía, la condición en que estaba el pueblo. Y veía que el pueblo se iba a pique. Y sabía que sobre este pueblo de Dios había una promesa tan grande, pero el pueblo andaba de espalda a las promesas, andaba en su mundo, en su propio caminar, y veía que el enemigo se estaba acercando al pueblo, y Dios lo estaba permitiendo. Y este hombre estaba afligidísimo, estaba tan afligido, porque cuando más conocimiento tenemos, más sufrimos, ¿sabes? Yo cuando era chiquita no sabía que existían microbios. Cuando yo supe que había microbios, que nos pusieron una película en la escuela, yo no quería andar descalza, porque veía como los animalitos se metían por los pies. Yo no sé por qué nos pusieron esta película, yo estaría en primer grado. Y yo vivía en la playa, yo vivía descalza, el patio de mi casa era el mar. Yo no quería andar, porque yo creía que se iban a meter todos esos animales por los pies. Tuve conciencia de algo que no veía, pero mucho conocimiento trae dolor, dice el libro de Proverbios. El mucho conocimiento trae dolor, porque te das cuenta que hay un mundo espiritual, como hay un mundo microscópico que nos rodea y que nos puede hacer daño, ¿sí? Pues asimismo, hay un mundo espiritual que nos rodea y nos puede hacer daño. Y eso le pasó al profeta Habacuc. Como era un profeta de Dios, Dios le revela la condición del pueblo y lo que va a pasar. Y eso comenzó a afligir a este hombre tanto, pero tanto, que no aguantaba el dolor. Y por mucho que le explicara a la gente diciéndole, van al desenfreno, busquen a Dios de corazón, la gente no buscaba a Dios, andaba en lo suyo. Mira las promesas de Dios sobre ustedes, busquen en la ley. Y entonces le llevó la queja a Dios. Le llevó la queja a Dios porque no sabía cómo resolver el asunto. El primer versículo, observen este libro de Habacuc. El primer versículo dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, Dios lo dejó ver una condición. Quizás tú te das cuenta de situaciones que están pasando alrededor tuyo y otros no. Hay personas que viven como animalitos, ¿no? Nacen, viven, se mueren, no tienen propósito, no entienden nada de nada. No entienden por qué razón vinieron, ni de dónde vinieron, ni hacia dónde van. No tienen conciencia, viven como los animalitos, ¿sí? Y quizás tú estás viendo un poquito más y tú sufres, porque tú dices, caramba, esta persona no tiene un concepto de lo que es la vida. El poco tiempo que estamos en la tierra para glorificar su nombre, y no se dan cuenta y pasan veloces y se acaba. Así estaba el profeta. Él le lleva la queja a Dios y mira, Señor, ¿cómo está esta situación? ¿Cómo está? No lo voy a leer todo ese capítulo, pero así le estoy parafraseando para poder entender más rápido. Y el Señor le dice, mira, voy a contestar tu queja. En el verso 2, capítulo 2 de Habacuc, dice, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el mensaje de esa tabla, que sabemos que es la tabla de nuestro corazón, porque así dice en Proverbios, es, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ese era el mensaje de la tabla. Escríbelo en una tabla. Cuando Dios dice escribe en una tabla, es la tabla del corazón, porque ahí lo estamos viendo. Es una escritura que es perpetua, no termina. El justo vive a través de la fe. No hay otra forma de vivir. Ellos habían perdido la fe. Dios tenía que darle una lección. Qué bueno que Jesús vino después, como unos quizás 500 años después de que Habacuc dio esta profecía. Y apareció el autor de la fe.
para establecer de que todos podemos a través de la fe entrar a poseer todas estas bendiciones y todas estas promesas. Ya, ese versículo ya no, nada más que solamente quería leer eso, pero quiero que vean ahora la actitud cuando Dios te da un consuelo a tu corazón, porque te da una palabra de consuelo, dando respuesta a una situación que estás viviendo, ¿verdad? Porque a veces, ¿cuántas quejas le vamos al Señor? Oh, un montón. Puedes hacerlo. Ahora, nunca acuses a Dios, a otra persona, decirle, mira Dios lo que me hizo, mira Dios, no hagas eso. Porque no podemos ir en contra de la santidad de Dios. Pero sí le puedo decir, Señor, oye mi queja, y yo me quejo a Él. Sí, ¿por qué no? Señor, ¿cuándo va Cuba a ser un país diferente? Yo se me he quejado a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Son 53 años. Y yo le he preguntado al Señor, tengo toda la libertad porque es mi papá. Y yo le pregunto, papi, ¿qué pasa? ¿Se te ha olvidado que hay una islita ahí en medio del mar? No, pero yo sé que el Señor no se le olvida nada. Todo tiene su propósito. Pero bueno, me desahogo ahora. Ahora, eso es otra cosa, que yo vaya y diga, mira Marcela, fíjate, Dios qué malo es, que Cuba mira cómo está, pobrecita. Ya eso es otra cosa. Eso es una acusación que no le atañe a Dios, ni a mí tampoco. Porque de Él es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en Él habitan. Y tenemos que estar conscientes de eso. Es muy diferente. Le da tanta fuerza cuando Él agarra aquel palo, aquella madera, aquella tabla, y escribe más, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Señor, yo soy un justo. Yo vivo por la fe y muchos van a vivir. Y él empezó a escribir aquello le dio un aliento tan grande que le voy a decir unos cuantos versículos de las cosas que él dijo. En el verso 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Comenzó a dar una profecía ya de liberación, de que Dios iba a hacer una obra grande. Ya no es la profecía en la cual este pueblo es un pueblo que no sustenta a Dios, que no entiende por qué Dios, y ya no era una queja. Ahora comienza en una alabanza. Ahora Habacuc comienza en una alabanza porque entiende que va a ser a través del camino de la fe. El camino de la fe, el camino de Abraham. Como Abraham, cuando todavía no había venido el autor y consumador de la fe, Abraham pudo desarrollar una fe tan grande, pero tan grande, que cuando llegó el momento que lo más precioso para él era su hijo, que lo había logrado por tantísimos años, ya tenía 100 años y estuvo 25 años esperando el hijo. Desde los 75 años, desde mucho antes le estaba esperando un hijo, pero el hijo nunca vino. Y a los 75 años Dios le dijo, sí te lo voy a dar. 75 años, yo no sé cuántos tenemos aquí, algunos que tienen 75 años. Bueno, imagínate que a los 75 años Dios te diga, por fin sí vas a tener un hijo. Y nunca has tenido ninguno. Y todavía esperar 25 más hasta tener 100. Y decirle, Dios, ahora es que te lo voy a dar. Ese hijo era lo más hermoso. Todo lo que él soñó fue ese hijo. Y lo esperó. Y ahora el hijo tendrá 12 años, no sé cuántos años tendría el hijo. Dios le dijo, ahora dámelo y entrégamelo. Lo quiero en sacrificio. Es para decir, espérate, Dios, ya me probaste en la fe. Me probaste en la fe 25 años. ¿Qué me vas a probar otra vez más? Esto está muy fuerte. Ve a un monte donde yo te voy a mandar y en ese monte entrégamelo. Fíjense, hermano, por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Porque yo no encuentro una prueba más fuerte que esa. Que lo que tú has logrado con tantos años y con tanto trabajo y con tanta dedicación, de buenas a primeras Dios te diga, dámelo. Óyeme, mira, yo aplaudo a Abraham, realmente. Pero una cosa es cierta, hermano, que siendo padre de la fe, cuando él fue a hacer aquel monte, él iba dispuesto a entregar a su hijo. Dios no quiere una ofrenda que tú des a regañadientes. Él no iba por ahí dando golpes diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí me pidió esto? ¿Y por qué yo? Y mi hijo, y mira, mi hermoso hijo, y yo, ¿por qué? No, él iba llevando lo que más valía para su vida, que era su hijo.
era su herencia, era todo. Él subió a aquel monte, pero Dios por el otro lado del monte estaba subiendo un carnero. La provisión de Dios. Pero él no lo sabía. A veces no sabemos la provisión de Dios. Él no veía el carnero. El carnero estaba subiendo a sus espaldas. Él no lo sabía, no tenía ojos en la espalda. Pero él subía a hacer lo que Dios le mandaba. Y dice que cuando ya llegó allá arriba, ¿qué provisión va a haber en el tope de una montaña? Él no sabía lo que Dios iba a hacer, pero Dios iba a hacer algo. Y esa es la actitud que tiene la fe. La fe, tú sabes que Dios va a hacer algo. No sabes cómo lo va a hacer, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Ese es el resultado de la fe. Y eso es lo que muchos nos cuesta trabajo. Porque es ver lo que Dios ve, pero tú no ves. Fe es ver lo que no se ve. Abraham no vio ese carnero porque estaba subiendo detrás de él. Y él sabía que pues Dios de alguna forma iba a hacer algo, pero que Dios no iba a permitir que el hijo de la promesa se muriera o lo iba a resucitar. Pero él iba a entregar lo que Dios le pidió. Y sabemos qué pasó. Cuando en el momento que va a matar al niño, Dios le dice, para, mira a tus espaldas. Entonces cuando él miró a sus espaldas, vio al carnero enredado en unos arbustos. Le dijo, agárralo y entrégamelo. No le hagas nada al niño. Ahora sé que me temes. Ahora sé que tu amor es perfecto. Ahora sé que no me niegas nada. Pero tuvo que pasar la prueba de fe. Y Dios trajo la provisión. Queremos a veces que la provisión llegue antes de que pase la prueba. Dios no actúa así. Al contrario, Él bajó con gozo, sabiendo que Dios siempre es fiel. Y ahí Dios le dio un proyecto total de todo lo que iba a hacer con ese pueblo. Dice, por cuanto ahora veo que me temes, ahora yo puedo decirte a ti y contarte los planes que tengo. Porque sé que tú verdaderamente me amas. Porque me diste tu único hijo, aquel que tú estabas esperando tanto. Por esa razón sé que me amas. Esa fe fue puesta a prueba. Y Abraham desarrolló. ¿Cuántos años estuvo desarrollando esa fe? 25 años. A veces decimos, Señor, ¿y por qué tengo que pasar esto? ¿Y por qué tengo que pasar aquello? Echa mano a la fe. Es que necesitamos desarrollar eso, hermano, porque en medio de los tiempos tenemos que desarrollar eso. Todos vamos a tener que desarrollar eso. ¿Por qué? Porque es una virtud de Dios. Jesús es esa fe en nosotros. Es ver lo que no se ve. Es difícil. Es difícil porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a creer lo que vemos. Y lo que vemos, eso es lo que creo. Yo tengo que verlo para creerlo, como hacía Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Y Jesús tuvo que darle un alón de oreja a Tomás, a decirle, ven acá. Cuando él decía, no, si yo no viera sus heridas y tocare su costado y viera sus heridas en las manos, yo no creo que es Jesús. Jesús le tuvo que decir, acércate Tomás, tócame, mírame, que soy yo. Tomás no lo tocó, pero en ese momento creyó. Y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y ahí Tomás creció. Pero el Señor dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver. Y nosotros estamos en esta posición ahora. Y esa es la posición que estuvo Habacuc, cuando Habacuc llegó un momento que en el versículo 20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El Señor está en su santo, Él tiene control de todo. Él comenzó a darse cuenta que Dios tenía control de todo, así como Abraham. Dios tiene control de todo. Y después un poquito más adelante, en el capítulo 3, viene una oración que se han hecho muchos cantos de esa oración del profeta Habacuc, donde dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. O sea, oí tu palabra y eso me fortaleció, te tuve respeto, te creí. ¿Y sabes qué? Y él comienza en una alabanza, él comienza en una expresión de gratitud a Dios. Por esa razón, cuando vienen las pruebas, hermano, es el mejor tiempo para decir, Señor, tú eres bueno y yo te bendigo. Como dijo Job, cuando se muere ahí, pasa todo lo que pasó. Señor, desnudo vine al mundo, desnudo me voy. Sea tu nombre glorificado.
No te voy a maldecir por eso, Señor. Tu nombre es grande. Óyeme, qué tremenda cosa. Cuando tenemos pérdida de algo, se nos cae todo, el ánimo, el corazón, la vida, todo. Y los que están alrededor de nosotros son contaminados. Y los que están alrededor de nosotros se ponen igual que nosotros. Porque se llenan de la tristeza que nosotros emanamos. Porque cuando estamos tristes, mira, se contamina la cosa. Pero eso cuando el pueblo de Dios tenía muerte o tenían familia muerte, o estaban, ¿sabes qué pasaba? Era como, contaminaban. Todos aquellos que estaban, por ejemplo, en una condición de que tenían muerte en la familia, ellos estaban como, estaban contaminados con muertos. Estaban tristes. Tú entras a un velorio y puedes entrar con los ojos cerrados y tú puedes respirar la tristeza. A menos que sea alguien cristiano que ame al Señor y haya una esperanza, es diferente. Pero entra en un velorio donde ahí no hay esperanza. No, hombre, ahí se mastica la tristeza, ahí se respira la tristeza, ahí se ve la desesperanza. Y eso contamina, eso contamina. Por esa razón tenemos que emanar, que salga de nosotros lo que realmente pueda edificar a las personas. Tú ves una persona alegre, constante, eso se te pega. Así como ves gente que bosteza al lado tuyo y se te pega. ¿No es verdad? Ahora no vaya a bostezar porque dije la palabra. Nada más que bostece uno y todo el mundo bosteza. No sé, se contagia, qué sé yo. Y la tristeza se contagia. Pero la fe también contagia. Cuando tú te levantas en fe y tú eres una persona de fe y no te decaes y tú te mantienes en ese ánimo, los que están alrededor tuyo van a sentir eso y van a comenzar a desarrollar eso y van a decir, yo quiero la fe que tiene esta persona, yo quiero esto, yo quiero desarrollarme así, cuánto anhelo ser así. Le decía Jesús, aumentanos la fe así como tu fe, porque ellos querían eso. Y Jesús le dijo, es necesario que anden conmigo. Y siempre andaban con Jesús. Y todas las veces se sorprendían de lo que Jesús hacía. Pero vete al libro de los Hechos y vas a ver a estos apóstoles, nombre. Haciendo, el Señor lo dijo, cosas mayores que yo vosotros haréis. ¿Para cuándo pensar los apóstoles que ellos iban a hacer cosas mayores que Jesús? Mas, sin embargo, léete el libro de los Hechos y es una victoria tremenda. Vemos los apóstoles y todos aquellos haciendo milagros y maravillas, venciendo enemigos, cárceles abriéndose y siendo rescatados de situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a desarrollar esa fe, llenos del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, sé llenos del Espíritu Santo. Si alguien no es lleno del Espíritu Santo, pídele al Señor, sé lleno. ¿Cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. No va a ser de otra forma, no va a ser ahí que como en forma de varita mágica el Señor pues te da un poquito de poder. No, yo tengo que procurarlo, yo tengo que anhelarlo, yo tengo que quererlo. Yo tengo que desearlo para que así sea. Entonces Habacuc sigue en una alabanza y le dice, oh Jehová, en el verso 2, Habacuc 3. Aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, Señor. En la ira acuérdate de la misericordia. Ya comienza a ver la misericordia de Dios. ¿Cuánto realmente estamos viendo ahora que Dios es un Dios misericordioso? Porque antes cuando estábamos en la religión nosotros queríamos exterminar a todos los infieles. No, ese no es salvo. Que se vaya para el infierno cabeza, con zapato y todo. No, sí, esa era la condición de ver, así actuábamos. Casi que cuando llegaba y tocaba un testigo de Jehová a la puerta lo queríamos fulminar. Estos son los pecadores. Ahora uno sabe que el Señor ama a todos y que quiere que todos lleguen al entendimiento, al conocimiento de la fe. Y uno veía así cuando pasaba por la iglesia católica, uno, ay, mira esta gente idólatra. Y más idólatra era uno. No tenía un santito por ahí, por acá, pero había idolatría en el corazón de otras cosas. Y uno consideraba, estos son los malos, estos son los buenos, como las películas de los indios y los cowboys. Así, de veras. Así estábamos. Pero de buenas a primeras, la presencia de Dios te hace de que Dios quiere alcanzar a todos.
que Dios es bueno para con todos, que la misericordia de Dios es grande, que puede alcanzar aún aquel más vil, aquellos que aún ni que no merecen, porque hay personas que tú puedes decir, ese no tiene perdón ni de Dios. Yo he oído mucho eso, hermano. Ese no tiene perdón ni de Dios. No, Dios puede perdonar a cualquiera. Hay capacidad en Dios para hacerlo. Simplemente nosotros estamos aprendiendo esto. Estamos entendiendo el corazón de Dios. Que Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y Él quiere que todos nosotros podamos desarrollar una vida de fe, de amor, de esperanza, de misericordia. Que no estamos aquí para juzgar ni para ser jueces, porque ni siquiera Jesús, cuando vino a la tierra, Él vino un muchacho y le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor le dijo, no vengo como juez. Yo no vengo como juez, yo no vengo para eso. O sea que querían usarlo hasta para eso, para todo. Y Jesús le enseñó, le dijo, yo no vengo como juez ahora no vengo como juez. Y nosotros no somos jueces tampoco. Nosotros estamos aprendiendo a caminar en fe, aprendiendo de que es el arma poderosa que el Señor nos ha dado para poder enfrentar los tiempos y también para crecimiento. Para nosotros crecer en el Señor necesitamos fe. Porque a veces decimos, ay, qué vil, qué va. Aquel no cambia, este tampoco, y yo tampoco. No, Señor, no funciona así. No funciona así. Echa mano a la fe. Comienza. Dice aquí también, quiero leer otro versículo. En el verso 3, Habacuc 3:3. Dios vendrá de Temán, que es el sur, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Él comenzó el Señor dándole la visión panorámica de su obra, de su reino. Esto lo levantó, hermano. Y el resplandor fue como la luz, y rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Comenzó a ver el poder de Dios en medio de los tiempos que estaba viviendo. En el verso 10, dice, y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tu saeta anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Después en el verso 13 dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Y en el verso 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró a mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, porque sabe que eso es lo que Dios le había dicho. El pueblo va a ser invadido por las tropas, lo tengo determinado. Y él, para poder enfrentar esa prueba tan fuerte, tenía que fortalecerse en fe, porque él iba a ver cómo iban a venir a invadir aquella nación, su pueblo, el pueblo de Israel. Pero Dios lo tenía determinado. Dice, no aprenden de otra forma, van a aprender así. Dice, si bien estaré quieto el día de la angustia. Y él entró en paz, queriendo decir, estamos en una situación así, estoy en paz. ¿No pasó así cuando el Y2K? Hermano, todas las iglesias, no digo todas, una gran cantidad de iglesias, minaron al pueblo de miedo. Y se va a acabar esto, y va a acabar esto, y que las computadoras van a parar, y se va a paralizar todo, y no va a haber electricidad, no va a haber agua, no va a haber esto. No. Todo el mundo estaba, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A nosotros nos llamaban, hermano, ¿cómo preparan a la iglesia para esta vorágine que va a haber espiritualmente? No, tiene que abrir pozos, hacer algo. No, hermano, espiritualmente está preparando la iglesia. Esto no va a pasar. Prepárese con bastante agua porque va a haber escasez de agua, porque van a parar las computadoras, el acueducto y qué sé yo, cuánta cosa. Hermanos, nos llamaban hermanos. Hasta casi que nos acusaban porque no preparábamos a la congregación para que prepararan bastante comida por el hambre que iba a venir. ¿Y qué pasó?
No pasó nada. ¿Qué hicieron ellos con tanta comida? Acumularon. Hermano, nosotros estuvimos comiendo esas comidas porque una hermana, el hijo acumuló tanto que casi estaba todo cogiendo gorgojos y gusanos y todo. Y nos traía los paquetes de frijoles y de arroz. Dice, mi hijo ha andado acumulando pensando si va a acabar el mundo. Y aquí lo traigo para que se lo coman o lo repartan, porque todo se va a echar a perder. ¿Eh? ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? El mundo andaba gozando, celebrando y todo. Allá en Indonesia, allá en toda la zona esta de Japón y todo, que ya como son 13 horas de diferencia, allá ya estaban celebrando el año nuevo y aquí estaban los cristianos llorando. Hermano, es que triste. Y yo no estoy diciendo todos los pueblos de Dios, pero muchos pueblos de Dios, iglesias muy grandes, estuvieron preparando. Nos llamaban aquí, una vez yo traje una predicación un junio, que lo tengo anotado, del año 1999, porque era un temor tan grande que una hermana me dijo, mi hermana que vive por allá por Carolina, no sé por dónde, anda aterrada por esta situación, porque eso es lo que oye, y quiero mandarle un cassette. Yo compartí sobre eso. Le dije, hermano, mira qué situación tan crítica ha llegado el pueblo de Dios por dejarse llevar por el terror. Han llevado al pueblo a una confusión. Y no, cuando ya era año nuevo, aquí nosotros, pues muchos todavía esperando el terror. Todavía faltando 3 horas para las 12 de la noche, nos llamaron a ver si teníamos linternas y todo, porque la electricidad se iba a ir a las 12 de la noche. Y ya en Miami estaban celebrando, ya un poquito más allá, estaban celebrando ya el año nuevo. Hermano, no va a pasar nada. El Señor está en control de todo. No hay que tener temor, no se dejen llevar por el temor. No teníamos ahí nada. Y pasamos aquí las 12 de la noche alabando al Señor. Y ya estamos en el 2012. Y ahora están diciendo que para el 21 de diciembre del 2012 va a pasar una cosa muy grande, qué sé yo qué. Y anda la gente otra vez con temor. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios no ha sido nunca un Dios de implantar terror en su pueblo. Él dice, confiad en mí, no temáis, no os amedrentéis por ese pueblo, por esos enemigos ni esas armas. No estemos ansiosos, en quietud. Yo soy vuestro Dios, calle delante de mí toda la tierra, yo estoy en control. Es hora que realmente nosotros podamos enfrentar este tiempo con un espíritu de fe, un espíritu de amor, un espíritu de que podamos proyectar a los demás que se reúnen alrededor nuestro, de que Dios tiene control, que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Yo me recuerdo que ese año, 1999, yo tuve una librería en Miami. Todos los libros que estaban en la vidriera, oye, libros carísimos porque con páginas labradas y todo. Y2K, 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 Y2K. Prepárese para la que va a venir Y2K, Y2K. Yo no sé cuántos libros hicieron. Ahora, cuando volví en el 2002, no había un libro de eso. Yo no sé dónde los metieron. Pero ahí toda la vidriera estaba y la gente comprando aquello. El terror regándose. Y nunca se olvida que cuando estaba en ese tiempo, se reunieron todos los pastores de Miami a ver qué hacían. ¿Cómo podían hacerle frente a esa condición que iba a venir a medio de la tierra? Y se reunieron muchos pastores. Nosotros no fuimos cuando eso, pero fue un pastor amigo de nosotros, nos contó. Y ahí estaban todos los pastores, no, podemos hacer pozos de agua, y no, y podemos preparar y hacer como un lugar de refugio, y no, y que vamos a hacer no sé qué, y que porque ya cuando escasee y ahí estaba cada uno hablando y dando su proyecto. Y en eso se para un hermano y levanta su manito así. Y le dice, hermano, ¿quiere decir algo? Se parece. Hermano, yo vengo de Cuba y hace ya casi 50 años que tenemos Y2K y no nos hemos muerto. Se acabó la reunión. Dice que todo el mundo se quedó. Dice, no nos hemos muerto. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos comida, leche, ni los niños tienen leche. Estamos vivos. Y ahí estamos, hermano. Así que, ¿por qué hay que alarmarse? Y todo el mundo se quedó, hermano, que ahí terminó la reunión. No se hizo ningún proyecto. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nuestros hermanos que viven en otros países están pasando situaciones iguales? Y ahí están, ¿verdad?
¿Por qué nosotros nos asustamos por cosas que pueden cambiar nuestra comodidad? Nos parece que se nos acaba el mundo. ¿Y ahora qué va a pasar, Dios mío? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. El Señor lo quiere que este reino se establezca en los corazones. Porque ¿de qué vale que tengamos super templos y super cosas si no hay una realidad de vida? Si no hay una realidad de vida, porque vamos a enfrentar. ¿Hasta dónde vamos a parar en eso? Por eso ahí termina, Habacuc termina en un cántico que dice, y como lo cantamos aquí, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni aunque falle el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya ni vacas en los corrales, con todo, que no es nada, yo me alegraré en Jehová. Él terminó en una alabanza. Él dijo, mira, aunque perdamos todo, yo me voy a alegrar en el Señor. Me alegraré en Él. Yo, dice, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Él entró ya, se le acabó ya el disgusto que tenía, que se sentía que se estaba muriendo. Ahora se da cuenta que Dios tiene control de todo. Dios sabe lo que hace mal. Por esta razón Él nos capacita con esta fe, con este amor, con esta victoria. Mira, podemos hacerlo frente aún cuando estamos en la escuela. A veces los niños, una cosa tan pequeña, cómo se han levantado niños abusadores en las escuelas. ¿Verdad? Y tú dices, ay, ¿qué prueba va a pasar un niño? Un niño pasa muchas pruebas. El niño puede ejercitar la fe también. Si nosotros le estamos enseñando que a través de la fe puede hacerlo, lo puede hacer. Un niño es fácil para crecer en fe. Ahí vemos el caso de David. Ahí vemos el caso de Samuel. Cómo ellos se desarrollaron en fe siendo niños. ¿Por qué? Escuchando a Dios, buscando a Dios, alabando a su Dios. Ellos se fortalecieron y pudieron ser victoriosos. Tú le puedes enseñar a esos niños. Es fácil, el niño es el material más fácil para enseñar. Jesús dejaba que todos los niños se le acercaran. Jesús, el Mesías, el Dios omnipotente hecho hombre, permitía que los niños se le acercaran. Los discípulos los azoraban y él se enojó. Dice, pocas veces Jesús se enojaba, pero una de las veces que se enojó fue cuando le espantaron a los niños. Y le dijo, no. Y se enoja Jesús y dice, no, déjalo venir a mí. De ellos es el reino de los cielos. Y ahí los bendecía. Ahí los bendecía. Porque ellos se sentían atraídos por el amor de Jesús. Cuando tú ves a un niño, tú no lo ves así. Bueno, a menos que hicieron algo, a menos que haga sus travesuras. Pero tú te sonríes. Se te acerca un bebé y aunque sea un coco macaco de feo, no importa. Tú te sonríes. Tú lo ves bello porque ves la ternura. La ternura te contagia, la ternura de un bebé. Y tú lo miras y tú, como el hijo de la directora del coro, era tan feo cuando ese niño nació. En mi vida yo había visto un niño tan feo. Dios mío, todo el mundo llegaba y decía, qué grande. Nadie podía decir, de veras, hermano, era raro, porque todos los niños nacen feos, pero ese era feo y raro. Y todo el que llegaba allí, y ella se moría de la risa, ella, la mamá del niño, porque dice, mi hijo es feo, yo lo sé, no lo tiene que decir, el amor no me hace ciega, yo sé que está feo, chiquito. Y llegó el pastor, que era el pastor de nosotros era madrileño, era uno venido de ahí de Madrid. Va a ser muy inteligente con todo lo que dijo. Y nos reíamos, porque aquello no se regaba, estaba feo, chiquito, ¿no? Pero todo el mundo llegaba y se reía cuando veía aquella cosita tan fea, ¿no? ¿Por qué? Porque la ternura, la ternura del niño, no importa cómo esté, te llena tu corazón y te contagia, ¿verdad? Pues así realmente, la ternura del Señor, igual. No, ya cuando ese niño creció se hizo concertista, vive en España y tremendo concertista. Se arregló un poquito, se dejó el bigote y la se mejoró algo, ¿ves? Ya lo vimos grande ya, y ya estaba ya mejor ya. Pero la ternura nos motivaba a poner nuestra mejor cara, ¿sí? Por el amor.
El amor nos capacita así. Por esa razón, en este tiempo que estamos viviendo tan, podemos decir, tenso, una sonrisa como ayuda. Cuando a veces vienen los hermanos, yo sé cuando uno está tenso. Ay, yo no sé, yo no quisiera ver eso, pero el Señor me lo muestra enseguida. Yo digo, ¿qué pasa? Le dije el otro día a la hermana, ¿qué pasa? No, estoy cansada. No, pero tu rostro no es el mismo de siempre. Tu rostro está, algo pasado ahí. Ay, hay algo que no, estoy cansada. Bueno, te lo admito. Sí, pero cuando hay presión en nosotros, eso lo mostramos. Eso lo mostramos y eso nos afecta a nosotros. Mira, la fe va a poder contrarrestar todo eso. Yo no digo que hay momentos en nuestra vida que estamos tristes o que estamos preocupados. Llévale tu queja al Señor. Tienes suficiente. Tenemos un margen de ayuda increíble en el Señor. El Señor puede cambiar tu lamento en baile. Él ha dado la palabra. Yo puedo cambiar tu lamento en baile. Solamente déjame introducirme. Déjame que sea yo en medio de ti. Y nosotros le damos chance al Señor. Señor, si tú no cambias esto, nadie lo va a cambiar. Nos dejamos arrastrar por Él. Nos dejamos mover por Él. Y toma control, hermano. Señor, toma control de todas las cosas. Es hora que nosotros echemos fuera todo temor. Dice, es necesario que echemos todo temor y que echemos mano de esa vida que Él nos ha dado. Libérate de todo temor. El temor no te va a conllevar a lo mejor. No te va a conllevar a eso. Dice aquí, hay un versículo que está en Primera de Juan 4:18. En Primera de Juan 4:18. Vemos nosotros que el apóstol Juan era, bueno, le llaman el discípulo del amor. Y efectivamente sí, era un hombre que descubrió en el Señor todo. Se dio cuenta que el Señor podía llenar todos los vacíos que puede tener un ser humano. Porque el ser humano llega a este mundo y siempre hay un vacío. Dios lo hizo con un vacío para que fuera lleno de Él. Ese vacío viene desde el tiempo de Adán. Pero cuando nos topamos con el Señor, se llena ese vacío. Pero tenemos que seguir con Él. No podemos nosotros decir, como se nos enseñó, levanta la mano, recibes al Señor y sigue caminando. Espérate, no. Yo tengo que seguir con Él. Porque dice, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, que Él nos enseña a caminar. Él es el camino para poder caminar. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Cuando tememos estamos siendo castigados. No dormimos, no vivimos, no comemos. Bueno, algunos comen más, quizás. Algunos les da por comer más. Pero hay un desorden en ese ámbito, hay un desorden muy grande. Lleva castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tú tienes temor de todo el mundo, es que tu amor no ha sido perfeccionado. Y no tienes confianza y, ay, no sé, a lo mejor se imagina esto. Yo no puedo vivir así. El Señor nos ha llamado a vivir quieta y confiadamente. Es necesario que podamos nosotros proyectar eso a los demás, pero tenemos que nosotros vivirlo. Es hora que nosotros podamos vivir. Dice que en Romanos 8:15, yo estaba leyendo un versículo ahorita aquí, que no hemos recibido, vamos a terminar aquí, no hemos recibido el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud. El temor te hace esclavo, te pone esclavo. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Y qué va a pasar con las elecciones? Para eso está la oración. Por eso estamos orando al Señor. Dios, toma tu control. Esta nación es una nación que pues ha sido bendecida a través de aquellos que vinieron aquí, los primeros que vinieron, que colonizaron, que todo, que vinieron con la base de cristianismo, Señor. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas nosotros podemos traer delante del Señor?
¿Cuántos otros que viven en otros lugares donde la base es una base atea? Y están luchando en contra de la corriente, pero están luchando, ¿sí? Pero nosotros tenemos un privilegio enorme aquí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No estamos recibiendo un espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual el Señor nos ha adoptado, por el cual clamamos, Abba, papito. Por eso clamamos, Señor, no estamos huérfanos. Tú eres nuestro Padre. En medio de todo esto, tú eres el Dios de las naciones. Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. No estamos solos, tú dominas sobre todo. Todo es tuyo, por ti fue hecho todo. Y comienza, si no tienes esa fuerza, comienza a leer ahí en los Salmos, donde dice, todo fue hecho por Él y para Él. Y yo soy para Él. Pues yo soy para Él también, pues si todo fue hecho para Él, yo soy para Él también. Señor, enséñame tus caminos, como le decía el rey David. Enséñame por tus sendas a andar, Señor, y seré fortalecido, porque tú eres mi gloria, tú eres quien levanta mi cabeza, tú eres mi escudo alrededor de mí, tú me rodeas y me guardas de los enemigos. David se fortalecía. Hermano, David ganó todas las batallas, un guerrero increíble. No había batalla que David no ganara, pero lo ganaba a través de ese espíritu. Sabiendo quién estaba sobre él, sabiendo quién era él. Yo soy un hijo de Dios. Como estaba compartiendo el viernes Carlota, yo soy un hijo de Dios. El hijo en mí me fortalece. Yo soy quien levanto esta cabeza porque me levanta mi cabeza. Hay un ánimo diferente. Tu palabra tiene que dar algo, un anuncio diferente de lo que tú eres. Pues aquí estoy desplomada, imagínate, todo el mundo está contra mí. Hay personas que se jactan de decir, nadie me entiende, todo el mundo está en contra de mí, no me comprende. Si lo sigues diciendo, sí va a ser. Pero tenemos que nosotros hacer un alto en eso. Y ¿cómo se llama? Contrarrestar esas fuerzas, hermano. Porque en nosotros está el que todo lo puede. Es hora que nosotros nos levantemos en esa victoria. ¿Cuándo nos vamos a levantar? A veces decimos, Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo vamos nosotros a alcanzar esta victoria? Ya está en nuestras manos. Es hora, hoy, este día. No vamos a echarnos atrás, dice, porque el enemigo es el que se tiene que echar atrás, no nosotros. Nosotros vamos en avance. Y es hora que nosotros como pueblo de Dios, si queremos agarrar y leer aquí en Apocalipsis donde dice, el que venciere, yo le daré esto. Y el que venciere, para yo vencer, yo necesito desarrollar esta fe. Porque si yo no desarrollo esta fe, no va a vencer. ¿Sí? Y hay un reto para aquel que vence. El que vence es aquel que echa mano a la fe y dice, Señor, a través del poder tuyo. No a través de lo que yo mire. Lo que yo mire parece que está devastado. No se resuelve nada. Pero tú eres el poderoso. Hermano, no pasó así cuando el sitio de Samaria. Siempre yo doy ese ejemplo porque a mí me anima mucho ese ejemplo. En el sitio de Samaria, ellos estaban rodeados de enemigos de tal forma que no podía entrar allí ninguna comida, ningún alimento y se estaba muriendo de hambre todo el mundo. Llegó al punto que la gente empezaron a comerse los bebés. Mira qué cosa tan horrible. Y entonces ahí, pues empezaron a comerse los niños. Y entonces vino ahí al rey, vino una mujer llorando. Mira, señor, el rey, llorando al rey diciendo, mi vecina nos dijo, hoy nos comemos el tuyo y mañana nos comemos el mío. Y se comieron el mío y ahora nos quiere dar el suyo. Y el rey se rasgó las vestiduras y dijo, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Que nos estamos comiendo los hijos y no encuentro solución. Y el profeta, pues imagínense, el profeta que estaba ahí era el responsable de buscar a Dios. Y el profeta fue a Dios y le dijo, Dios, ¿y esto? Estamos rodeados de enemigos y se están comiendo los niños. Tu pueblo se está comiendo los niños, Señor. Mira, y empezó a clamar a Dios y llorando porque la situación estaba difícil. Imposible estaba la situación. Dios le dijo, ¿sabes qué? Así le dirás al rey. Mañana va a haber comida para todos y va a sobrar. Solamente créanme. Y el profeta se fue contento al rey. Y estaba el rey. Y al lado del rey siempre hay un cachanchan, ¿no?
Siempre al lado del rey hay uno ahí que le hace la barba al rey porque sabe que le cae bien. Y había uno al lado del rey y le dijo, rey, Dios me habló. ¿Sabe lo que dice Dios? Que mañana va a haber comida para todos, que no va a haber que hacer eso más. Que Él bendice al pueblo. Ay, qué bueno. Pero el que estaba al lado dijo, tengo que verlo para creerlo. El profeta le dijo, lo verás, pero no comerás. Fíjate lo que es lo importante de la palabra que sale de nuestra boca. Lo verás, pero no comerás. Y al otro día habían unos leprosos ahí en el pueblo que dijeron, total, si nos vamos a morir de lepra, mejor vamos a salir y que nos maten, pero de hambre no nos vamos a morir. Y salieron y Dios produjo un sonido de guerra y los enemigos escucharon el sonido de guerra, un sonido que Dios inventó. Pues Él es el dueño de todo. Y esa gente se mandaron a correr y dejaron las mesas puestas con todo tipo de comida. Y cuando llegan los leprosos, no ven enemigos, dice, a comer se ha dicho, empezaron a comer. Y cuando empezaron a comer dijeron, oye, no está bien lo que hacemos. Nosotros comiendo y allá muriéndose, vamos a avisarle al pueblo que hay comida y que no hay enemigos. Los enemigos no están. Y allá se fueron los leprosos. Imagínate cuando le dijo al pueblo, hay comida. En la avalancha que salió de ahí, de Samaria, buscando la comida, hizo que aquel hombre que estaba al lado del rey fuera aplastado. Él escuchó, pero no comió. Dudó, pero aquellos fueron y comieron y se acabó el sitio que habían puesto, la emboscada que habían puesto allí. Dios cambió la situación en menos de 24 horas. Si tú crees que Dios puede cambiar esa situación en 24 horas, créele. Dios lo puede hacer. Si lo cambió allí en una nación, en menos de 24 horas Dios cambió la situación allí. Pero nosotros tenemos que darle esa credibilidad a Dios, decirle, sí, Dios, yo te creo. Presentar una ofrenda ahora, pero de fe. Y esa es la ofrenda de fe, Señor. Mira esto. ¿Qué solución le iba a dar el Señor? Por fe. Lo que menos se imaginaba que iba a pasar aquello. Dios permitió. Dios hace, hermano, cuando nosotros dice sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros nos presentamos en esa fe, Dios va a actuar. Dios, ahora no sabe lo que va a hacer. Déjame decirte, Él es el Dios de la estrategia. Él tiene sus propias estrategias. Él va a hacer lo que tú ni te puedes imaginar. Pero mantente creyendo que Él va a hacer algo. Y estate en la expectativa. Dios va a hacer algo. Porque yo estoy esperando algo. Señor, tú liberas al cautivo, tú traes esperanza al pobre, tú traes esperanza en medio de esta aflicción. Tú eres la solución. No hay solución, tú eres mi solución. Es presentarle fe. Qué sencillo, ¿verdad? Eso es fe como un niño. Presenta fe y es sencillo. Y en esta mañana yo te llevo a esta solución. O la tomas o la dejas. ¿Quieres crecer en fe? Presenta en este reto, preséntate a tu Dios. Que Dios dé solución. No sé qué tipo de solución. Cada uno dice, cada persona es un mundo. Cada hijo es un mundo. ¿Cuántas cosas tenemos que venir delante de Dios? Y Señor, pues mira esto y aquello. ¿Cuántas necesidades, verdad? Pero Él es el único que puede traer esta solución. Pero no le dé sugerencia a Dios, no le diga, Dios, hazlo así, así, así. Es que nosotros somos muy dados a dar sugerencias. Señor, yo quiero que tú hagas así, 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 así. Mira, sí, ponle el sello de seguridad y yo espero en ti. No, deja que Él haga su plan. Dios es un Dios tan exclusivo, hermano, que Él puede hacer lo que tú ni te puedes ni imaginar, ni pasar por la mente, hacerlo. Y entonces para que tú ahí te postres y digas verdaderamente, tú eres Dios. A veces nos da una palabra de consuelo y ya eso nos libera, y eso nos anima. Ya podemos seguir adelante. Vamos a ponernos en pie. Yo te presento este reto. Tú lo tomas, hermano. Mira, te aconsejo que lo tomes en este día. No sé cuáles aquellas cosas que, como dice, probadme y abriré las ventanas de los cielos. Probadme. Yo probar a Dios. Sí, el Señor dice, probadme, mis hijos, pruébenme. Yo soy Dios.
y yo tomo control de todas las cosas. Si en esta mañana estamos en esta condición, yo quiero ver tu rostro pues con un ánimo diferente, donde tú veas esa solución, pero la veas en Él, no en tu habilidad. Tenemos muchas habilidades, pero Dios te puede dar más habilidades, porque en Él está para hacértela. Cuando se hizo el tabernáculo, nadie había hecho una obra tan primorosa. Dios le dio habilidad a 2 hombres para que tejieran hilos de oro aquel velo. Nadie había hecho nunca eso, pero Dios le dio esa habilidad. Dios le dio la sabiduría para hacerlo. Así que, ¿cuántas cosas Dios nos puede añadir? Jesucristo es el mismo ayer, es hoy el mismo y siempre es el mismo. Y Él está a favor de su pueblo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque no nos has dejado huérfanos. No nos has dejado aquí desvalijados, Señor, sin fe, sin esperanza, sin amor. Señor, como tantos pueblos de la tierra que aún no te conocen, Señor. Pero tú diste esa palabra que toda la tierra te conocerá. Y toda tierra vendrá, Señor, y se postrará a tus pies y te adorará a ti, Señor. Y nosotros sabemos, Padre, que hoy, mañana, pasado, tú haces todas estas obras, Señor, pero que estás perfeccionando en medio de los tiempos esta obra. Tu fe, tú eres esa fe en nosotros, Señor. Padre, que nosotros hoy en este día podamos alcanzar un escalón más, Señor, Señor, en este mover tan grande que tú estás moviendo, estás removiendo la tierra, estás estremeciendo los cielos y la tierra, para que verdaderamente conozcamos que en nosotros, Señor, hay una obra perfecta, de que tú eres Dios en medio de los tiempos. Que aunque la tierra tiemble, Señor, nosotros podemos cantar y podemos estar en quieta, Señor, en quieta vida, Padre. Nosotros levantamos tu nombre en esta mañana, te damos gracias porque declaramos, Señor, tu señorío sobre tu pueblo, Señor. Mira, Padre, tu pueblo aquí que se congrega, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, de los que están lejos, Señor. De aquellos, Señor, que no pudieron venir. De aquellos, Señor, que no se han sentido bien de salud. Padre, todo tu pueblo, todos los que te adoran, Señor. No solamente aquí ahora, sino en toda la tierra. Venimos delante de ti, agradeciéndote a ti, Señor. Porque tú viniste, nos adoptaste y nos hiciste hijos. Y nos capacitaste, Padre. Permite que este camino, Señor, siga siendo ascendente, Padre. Que este camino siga subiendo y subiendo, Señor, y podamos descubrir todas las riquezas, Señor, en gloria que tú tienes para tu pueblo. Oh, te damos gracias, Señor, por esta bendición de ser llamados hijos de Dios, por ser llamados hijos tuyos, herederos y coherederos, Señor, de ti, Padre. Te bendecimos en esta mañana, Padre. Y mira, Señor, que nuestros corazones, Señor, sean tocados, Padre, por esa presencia tuya. Y que procuremos, Padre, buscar, Señor, siempre la ayuda tuya. El buscarte a ti es lo que más agrada a tu alma, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Pueden sentarse, hermano.